viento y marea, el reino de los cielos avanza. No hay circunstancias que pueda frenar o pueda limitar a nuestro Señor. Me siento realmente muy agradecido con Dios de estar aquí disfrutando de este espacio y podemos seguir transmitiendo también. Obviamente todavía no en directo, todavía no podemos hacerlo al mismo tiempo. Mañana saldría esta emisión de hoy, este servicio. Y hemos venido trabajando en este tiempo de pandemia a través de la virtualidad acerca de la importancia de la oración. Estuvo acá el domingo el profeta José y nos dio una instrucción acerca de orar por 7 días, de estar nosotros en conexión con oración por 7 días, y nos levantamos todas las madrugadas a las 5 de la mañana y ahí hay un grupo grande. Hoy se conectaron como unas 50 personas, estaban conectadas orando, siguiendo la dirección de Dios. Y realmente la oración es algo fundamental, es un cimiento que nosotros debemos de tener bastante arraigado, una práctica que necesitamos nosotros hacer, pero muchas personas no saben cómo orar. Oran de una manera como sin fuerzas, sienten que en sus oraciones no sale del techo. Algunos se distraen, se desenfocan en la oración y necesitamos nosotros aprender a hacer oraciones con autoridad. Y hoy la enseñanza se titula La oración con autoridad. Con esto de una vez implícitamente estamos manifestando que hay personas que hacen oraciones sin autoridad. Cuando usted lee el primer capítulo de Santiago, de la carta de Santiago, dice que cuando usted ore, hágalo con fe, sin dudar, porque el que duda es inestable como las olas del mar. No puede esperar nada. Muchas oraciones, esa carta explica que no son respondidas porque la gente ora sin fe, ora sin autoridad. Y necesitamos aprender a orar no solamente con fe, no solamente con una actitud de necesidad, de urgencia, de importancia, sino necesitamos aprender a orar con autoridad. En Lucas capítulo 9, del versículo 1 al 2 dice lo siguiente: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder. Diga, poder. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. Diga, autoridad. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. Entonces ya entendemos que Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio algo. ¿Qué les dio? Poder y autoridad. ¿Y poder y autoridad para qué? Dice, poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Les dio el poder y la autoridad ¿para qué? Para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Y para qué lo hizo? Dice, luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Si nosotros comprendemos este versículo, realmente yo creo que ya nos vamos para la casa. Si nosotros entendemos la importancia de estos 2 versículos, realmente entendemos entonces que nuestras oraciones deben de estar basadas en el poder y en la autoridad de Jesucristo. Y eso cambia nuestra cosmovisión de la oración. Porque ya no vamos a hacer oraciones que, ¿y yo qué digo? ¿Y yo quién me creo? ¿Y qué voy a pedir? ¿Y cómo lo voy a hacer? La oración, y me gusta la palabra oración porque en español es acción. No es solamente orar como algo
como algo quieto, como algo que no tiene movimiento, como una acción como aislada, como una acción paralizada, sino tiene que ver con una acción. Y la oración con autoridad está basada en el poder. ¿Pero en el poder de quién? En el poder de Cristo y obviamente en el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesús les dijo a sus discípulos, pero recibirán, ¿qué? ¿Qué recibirán? Poder. Ya les había dado poder a los discípulos para anunciar el evangelio. ¿Cómo lo iba a anunciar? Sanando y liberando a las personas de los demonios. Yo no entiendo qué Biblia leen aquellos cristianos que no creen en el poder de la sanidad. No sé qué Biblia están leyendo, qué evangelio leen. Aquellos que dicen, no, la voluntad de Dios no es sanar. Yo no sé qué Biblia leen aquellos que no dependen del poder del Espíritu Santo. Una oración que no depende del poder del Espíritu Santo es una oración humana. Y dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ya les había dado un poder, pero este como que es el poder completo. Si ya les había dado el poder, porque algunos dirán, no, pero es que eran a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. No incluye a nosotros, algunos dicen así, pero aquí está hablando en plural. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Todo discípulo de Cristo tiene una obligación, una responsabilidad de ser testigo de Él. Y para ser testigo no es de una manera humana, es que uno va a testificar el poder que Dios le dio a través del Espíritu Santo. Y después dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. De ahí entonces viene la otra pregunta, ¿cómo recibimos entonces el Espíritu Santo? Dijo que recibirán poder, fue la promesa. En Juan 7, versículo 37-39, Jesús dijo, el último día, dice, del festival, el más importante, Jesús se puso en pie y gritó. Note este detalle. ¿Qué hizo? Gritó. No fue que dijo, voy a decir un secreto. Gritó. Jesús se puso en pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran que de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, el cual se le daría ¿a quién? A todo, no a unos, no a los 12, no a los apóstoles, a todo el que creyera en él. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Vea la promesa. A todo el que crea en él. Pero el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Vean que la promesa del Espíritu Santo no es para algunos, no es para los 12, no es solo para los discípulos que estuvieron con él en su vida, sino es para todo el que en él cree. Entonces podemos recibir al Espíritu Santo como consecuencia
de creer en Jesucristo, de recibir y aceptarlo como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Entonces, ¿puedes tener el poder del Espíritu Santo, sí o no? Depende si crees. La oración entonces se convierte en nuestro campo de batalla. La oración realmente es muy importante. Quienes vinieron el domingo mostramos un video acerca del nacimiento de nuestra iglesia, El Poblado Visión Cristiana. Vimos desde los inicios hasta el proyecto en que estamos y hemos mostrado muchos testimonios. Y al final había una frase que decía: hay muchas batallas por pelear y ganar. Tú tienes muchas batallas por pelear y por ganar. Pero si las peleas tú solos en tus propias fuerzas, seguramente pierdes. Pero hay unas batallas que si la peleamos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, no la vamos a perder. La Escritura dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuál es la garantía? Que vamos con Él. Hay personas que hacen oraciones sin Él, en su humanidad, actúan solos, pelean solos. Y aquí el Señor nos está invitando a que nosotros recibamos el poder, no cualquier poder, el poder del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Todopoderoso. ¿Quién podrá ganarle al que pelea con Dios? ¿Quién podrá? Nadie. ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena enfrentar las batallas, las luchas, los retos? ¿Vale la pena? Si Dios va conmigo, claro que sí. Por eso Moisés le dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Si tú vas conmigo, yo voy a conquistar los propósitos. La oración ya tiene sentido, porque en la oración estamos recibiendo a Jesús, estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos nosotros enfrentar cualquier batalla. Y de pronto usted está pensando las batallas en el campo humano, en el campo de los deseos, propósitos suyos, pero va más allá. El apóstol Pablo, en la carta de Efesios, del versículo 6, el capítulo 6, el versículo 12, mire lo que dice: pues no luchamos, no batallamos, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No piense que las luchas son meramente humanas. No crea que el problema es con el que está enfrente, con el que está conviviendo con usted, con el jefe, con el vecino. No piense en eso. Nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. ¿Cómo vamos a pelear contra autoridades del mundo invisible? Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pregunto, ¿cómo podemos enfrentar las autoridades de este mundo invisible, tenebroso? ¿Cómo podemos hacerlo? En Mateo 28, versículo 18, Jesús se le acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo podemos entonces enfrentar una batalla contra estas autoridades del mundo invisible, contra estos poderes tenebrosos? ¿Cómo? Con el Todopoderoso, quien tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, y no la autoridad, sino toda autoridad. ¿Vale la pena orar? Vamos a orar para batallar. Vamos a orar para deshacer las obras del diablo, las obras del mal. Cuando Jesús en su ministerio aquí en la tierra expulsaba demonios, sanaba a los enfermos, los religiosos protestaban, lo calumniaban y blasfemaban contra el Espíritu Santo. Decían que él hacía todo esto por obra de Satanás. Y usted tiene que aprender a ver a quién escucha. Si escucha la palabra de Dios o escucha el mensaje de los religiosos que quieren quitarle la autoridad a lo que usted cree. La autoridad de Cristo, la autoridad del Espíritu Santo, la dependencia de la autoridad de Dios. Hay muchas iglesias, hay muchos hermanos que caminan en su propio conocimiento. Son pura doctrina, pero no caminan en el poder y en la autoridad de Cristo. Entonces les da miedo el diablo, porque creen que, ¿y yo quién soy? ¿Cómo me voy a enfrentar a ese maligno? Dios va conmigo y el propósito es destruir y deshacer las obras de Satanás. Frente a esa acusación de los religiosos que decían que cómo era posible que Jesús pudiera liberar, sanar, y la acusación de que lo hacía por el poder de las tinieblas, en Marcos 3, 26 al 27, Jesús le respondió lo siguiente: si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. A veces hay personas que quieren enfrentar el mal, quieren enfrentar la brujería con brujería. Satanás no pelea contra sí mismo. Quieren enfrentar maldiciones con otras maldiciones. Eso no funciona. Para malo, dicen malo y medio. Quieren enfrentar la maldad actuando con más maldad. Y esa estrategia no funciona. Jesús dice, permítanme darles otra ilustración. Quien tiene suficiente poder para entrar a la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes, solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Satanás, las autoridades del mundo invisible no van a poder ser atadas ni sometidas, sino por alguien más fuerte que ellos, quien es Jesucristo, quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿por qué hay muchos creyentes que viven temiéndole al diablo? ¿Por qué hay muchos creyentes que le temen a las circunstancias, que le temen a la oposición, que le temen a la adversidad? Porque no conocen el poder y la autoridad de Jesucristo. No conocen el poder y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? La oración con autoridad deshace las obras del diablo.
En Juan 3, 7 al 8, Jesús dijo: hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Por esa razón vino el Hijo de Dios, Jesucristo, al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. ¿A qué vino? A destruir todo lo que hace, toda obra del diablo. Yo no les estoy diciendo algo porque yo sea peleonero, porque yo sea guerrerista. Realmente algunos quieren hacer paz, procesos de paz con el diablo. Y al diablo no hay que dejarlo quieto. Al diablo hay que enfrentar y deshacer las obras de Satanás, porque a eso vino Cristo. Nuestra oración no debe ser una oración pusilánime, no debe ser una oración de tregua. Nuestra oración debe ser una oración de deshacer las obras de Satanás, porque Satanás vino a destruir, a robar, a matar, a esclavizar. Y si nosotros lo dejamos quieto, no. Y algunos dicen: no, pastor, pero ya lo venció Cristo en la cruz. Pero si tú no aplicas el poder y la autoridad del que lo venció en tu vida, no hay nada. Jesús murió en la cruz por todo el que en él crea. Pero si no crees, no hay salvación. ¿Sí me estoy comunicando? Es importante creer. Hay supuestos miembros en la iglesia que no creen. Y es creer y actuar en el poder y en la autoridad que tenemos en él. Por eso hay una iglesia que cree que está viva y está muerta. Está en estado de coma. Cuando usted busca las iglesias del Apocalipsis, hay una que está así. Se los dejo de tarea. Los que están haciendo el curso de Apocalipsis sabrán cuál es. Pero como que aquí no vinieron. ¿Cuál es la iglesia que cree que está viva? Que dice que está viva. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se las dejo de tarea. No adivinen. Búsquenla en la Biblia. Búsqueme el versículo y léalo en voz alta. Necesitamos nosotros comprender que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y nosotros en nuestra vida cristiana necesitamos dejar de hacer lo malo y dejar de estar bajo el yugo de Satanás y deshacer las obras del diablo, porque todo el que hace lo malo está alcahueteando, patrocinando y promoviendo las obras de Satanás. Así que es muy importante que nosotros como iglesia dejemos de hacer lo malo. Cancelar la idolatría. La idolatría, un ídolo es un objeto que se hace con las manos, que lo hacen los artesanos. Pero un ídolo no es nada, tiene boca, no habla, tiene ojos, no ve, tiene pies y no camina. Hay que cargarlo para llevarlo y si se cae se rompe. Ese no es nuestro Dios. A nuestro Dios nadie lo puede cargar. A nuestro Dios nadie lo puede manipular. ¿Cuál es la iglesia? La Odisea, capítulo. Esa no es la que dice estar viva, la que cree estar viva pero está muerta. Esa no es. Sardis. Por favor, mi grupo de Apocalipsis, ¿qué me le pasó a mi grupo?
por lo menos te pongo un 5 en autoridad, en seguridad de responder. Pero no era la respuesta correcta. Necesitamos nosotros comprender que el creyente se convierte en un creyente porque vive bajo el poder y la autoridad de Cristo. Nos da el poder de ser testigos. Nos da el poder de nacer de nuevo, obra del Espíritu Santo, la obra sobrenatural. Y tiene la autoridad sobre todo demonio para deshacer las obras de Satanás y para sanar enfermedades. La iglesia ha perdido, no toda la iglesia, pero hay mucha iglesia que ha perdido este fundamento, este cimiento. Hay muchas personas a tu alrededor atados por demonios que se confabulan con demonios para hacer hechicería y para traer maldición. La hechicería, que es la religión de este mundo caído, un mundo sin Dios. La gente decidió la hechicería como un sustituto del Dios vivo. Y entonces se alió con Satanás y sus demonios. ¿Para qué? Para lanzar maldiciones, para someter personas, para destruir a otros, para quitar, robar y destruir. No hay brujo bueno, no hay magia blanca. Todo sustituto de Dios se llama anticristo. Entiéndalo. Los que estudiamos a Juan, en la primera carta de Juan, dice que anticristo no es solamente el que está en contra de Cristo, sino aquel que sustituye a Cristo. El anticristo sale de la iglesia, es un sustituto de Dios. Cuando tú empiezas a sustituir a Cristo, al evangelio, por tu pensamiento, por tu forma de ser, por tu forma de pensar, por tu obstinación, por tu terquedad y rebeldía, se llama hechicería. Es anticristo. Y necesitamos nosotros deshacer esas obras de las tinieblas. Hay mucho creyente obstinado, terco. Es que yo soy creyente a mi manera. Es que yo soy cristiano a mi manera. Eso es un anticristo. Está sustituyendo el evangelio. El evangelio no se sustituye. El evangelio se recibe, se somete uno a él y crece y nace y experimenta el poder y la autoridad. Esa es la iglesia que necesitamos levantar. Una iglesia que camina en el poder y en la autoridad de Jesucristo y del Espíritu Santo. Por eso nuestras oraciones deben ser oraciones con autoridad en su palabra y en su voluntad. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó este secreto en 2 párrafos. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Me someto. Quiero vivir bajo tu reino, bajo tus principios, no bajo los míos. Hay gente que le quiere sugerir a Dios, pero ¿por qué no haces esto? ¿Pero por qué no haces esto? Venga tu reino. Yo quiero estar bajo el reino de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y hágase tu voluntad. Porque en este mundo muchos hacen la voluntad de Satanás. Y hay una autoridad invisible, dijo Pablo. Unos gobernantes espirituales malvados y tenebrosos que solamente la iglesia, los hijos de Dios, orando con autoridad, somos el muro de contención para que Satanás no prospere. Solamente alguien más fuerte que Satanás puede atarlo, puede someterlo y puede quitarle a quien se llevó cautivo. Y ese se llama Jesucristo. No hay nada difícil ni imposible para Jesús. No hay nada difícil ni imposible porque Él es la autoridad en el cielo. Toda la autoridad la tiene en el cielo y en la tierra. ¿Sí me comuniqué? Sí
sí escogieron, sí sacaron la perla. Vamos entonces nosotros a empezar a hacer oraciones que no duden, a oraciones que no sean solamente en el ámbito humano, sino que entendamos el ámbito espiritual y el propósito de Dios. Hay muchas personas alrededor nuestro, familiares, de pronto padres, hermanos, hijos, esposos, esposas, donde Satanás los tiene capturados, los tiene enceguecidos, trabaja sus emociones, y necesitamos nosotros orar e interceder por ellos para que se arrepientan y vuelvan a Dios, a la autoridad que es sobre toda autoridad, y se cancele toda maldición y toda obra de las tinieblas. Hay muchas personas enfermas por el actuar de Satanás, que los tiene con artritis, que los tiene con cáncer, con enfermedades amenazantes. Y hay muchas personas que en su mente, que en su vida espiritual, que en sus emociones están poseídas por demonios que los inducen y lo llevan a estar en situaciones de depresión, de estrés, de locura. Y los médicos de este mundo dicen, no, es esquizofrenia, no, es ataque de pánico, no es, y puede que hayan enfermedades producto de pronto de deficiencias físicas, pero hay enfermedades producto de deficiencias espirituales, y hay un combo de deficiencias espirituales y deficiencias físicas que afectan nuestro normal funcionamiento. Por eso necesitamos aprender a caminar en la autoridad y en el poder de Cristo, con la dirección del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Y podemos ser testigos. ¿Testigos de qué? De su poder. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo soy testigo del poder de Dios. Muchas maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Y no era ciego físicamente, era ciego espiritualmente. La luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me abandonará. Esas canciones de pronto hoy en día no tienen la armonía comercial, de pronto no tienen el ritmo pegajoso de nuestras canciones, pero tienen la esencia de una declaración de poder y autoridad. El Señor nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, ni en la situación más oscura, ni en la situación más amenazante. Levántate, iglesia, con la autoridad de Cristo. Y empieza a orar para que venga su reino y se haga su voluntad. La voluntad de Dios no es tenernos cautivos. La voluntad de Dios no es tenernos enfermos. La voluntad de Dios no es tenernos sin esperanza, arruinados, desesperanzados. Esa no es la voluntad de Dios. Él vino a darnos una vida abundante. Y obviamente nos habla del reino de los cielos, que incluye el nacer de nuevo, que incluye el experimentar su actuar. Y necesitas conocer ese evangelio, que es el verdadero evangelio, y comunicarlo, y el Señor hará la obra. La labor mía como predicador es mostrarles estos principios. Estamos en los nuevos cimientos. Cimienta tu vida con estos principios que nunca han dejado de ser. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Estos cimientos permanecen. No lo han quitado. No ha entrado en caducidad. Sigue vigente el poder de Dios y lo necesitamos ahora más que nunca. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas a que nosotros debemos orar, actuar, caminar con tu poder y tu autoridad
sobre todo demonio y para sanar enfermedades. Estamos en tiempos donde hay amenazas de enfermedad, amenazas de contagio, donde hay amenazas de ruina, de fracaso, donde hay desesperanza en el mundo. Pero nosotros, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Y pedimos perdón, y yo quiero que tú le pidas perdón al Señor si de pronto has permitido que la duda, que la desesperanza gobierne tu corazón, gobierne tus pensamientos. El Señor quiere deshacer toda obra de las tinieblas. Empieza a deshacer toda idolatría, empieza a deshacer toda hechicería, toda confianza en la religiosidad. Hay veces hay gente que ha creído en la mata de sábila, en el cuarzo, en la cadenita, en la aseguranza, en el baño, en el riego, en las cartas. Pídele perdón al Señor por eso, porque eso es idolatría, hechicería. Empieza a confiar en el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pídele perdón al Señor porque has puesto muchas veces la fe en cosas realmente absurdas, en cosas, en personas, en materiales, cuando el único mediador que tenemos es Jesucristo. Y Él nos da el poder y nos da la autoridad. Y en el nombre de Jesús cancela todo plan y toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, no permitas que tu familia, que tu casa, que tus negocios, que tu provisión sea estas autoridades tenebrosas y malignas del mundo invisible tomando el control. Destruye en el nombre de Jesús. Vamos a deshacer toda obra de las tinieblas en tu hogar. Deshacemos toda maldición en el nombre de Jesús con autoridad de Cristo. Algunos dirán, ¿y usted quién se cree? Yo me creo el Hijo de Dios. Soy un hijo de Dios que por gracia ha sido salvado por la autoridad de Cristo. Y en el nombre de Jesús se deshace y se rompe toda autoridad demoníaca. No tiene influencia sobre ti. En el nombre de Jesús se cancela toda maldición sobre tu vida. En el nombre de Jesús se cancela y se rompe toda mentira del diablo. Y declaro sanidad y oramos por sanidad sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre los que están viendo esta transmisión. El Señor va a sanar porque la autoridad de Dios sigue vigente. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Ora por aquella situación de pronto que te está afectando y declaro sanidad en el nombre de Jesús. Si es tu estómago, pon tu mano allí y ora. Soy sano en el nombre de Jesús. Si es tu espalda, si es tu rodilla, si es tu cabeza, ora en el nombre de Jesús. Se cancela todo cáncer. Oramos para que el COVID-19 no tenga ese aguijón de muerte. Oramos para que Dios le quite ese aguijón de muerte al COVID y para que podamos ser fortalecidos, cuidados. La salud no depende de los científicos, la salud depende de nuestro Dios. Por eso oramos por sanidad y pedimos, Señor, que seas tú quitando todo aguijón de muerte en el nombre de Jesús. Cancelamos todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento de ruina, de fracaso, toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y le pedimos al Señor que nos ponga una mente renovada, una mente espiritual, que abra nuestros ojos a una visión espiritual, que ponga un corazón sensible y obediente a Él, a su palabra, que podamos ser verdaderamente hijos obedientes en el nombre de Jesús. Se cancela toda adicción en el nombre de Jesús. Se quita toda rebeldía, toda obstinación y nos declaramos limpios, nos declaramos libres en el poderoso nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén.